Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Educación y Cultura, el programa de las comunidades educativas del Valle del Cauca y de Colombia. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz, no quiero guerra. Queremos paz. En La Habana también se habló de la participación política, o sea, lo que va desde elegir a un presidente hasta las manifestaciones ciudadanas. ¿Y por qué hablaron de eso? Fundamentalmente, porque si la idea es que las FARC utilicen la vía política en lugar de las armas, entonces hay que darles garantías de que la vía política de hecho funciona. Sin embargo, y esto es algo que el gobierno reconoció, la democracia colombiana está un poco desvencijada. Entre otras cosas, esta es una de las causas originales del conflicto, y es algo que Colombia todavía no ha resuelto. Piensen en los casos de gente ya muerta que supuestamente va a votar, o en el famoso intercambio de votos por tamales, o en el asesinato de líderes sociales, de Gaitán, de Galán, en el genocidio de la UP, o en la escasa representación que la población rural y las minorías tienen en el Congreso. Entonces, a primera vista, lo que se estaba negociando era que las FARC renunciaran a la lucha armada a cambio de garantías para poder hacer política y apostarle a la democracia. Pero, en un sentido más profundo, lo que estaba en juego era encontrar la manera de fortalecer la democracia colombiana, de incluir más voces en la conversación y enmendar muchos de los problemas que llevamos arrastrando desde hace años. ¿Y qué fue lo que se acordó? Pues se enfocaron en 3 temas: garantías para hacer oposición política, ampliación de la participación ciudadana y mejoramiento del sistema electoral. Vamos por pasos. En cuanto a la oposición, lo más importante es garantizar que sea posible, para lo cual se proponen 2 cosas fundamentales: crear una ley que reglamente el derecho a la oposición y hacer que esto no sea una actividad peligrosa, es decir, dar seguridad y proteger la vida de los opositores, por ejemplo, impidiendo que surjan de nuevo grupos paramilitares. Investigar, prevenir y desarticular cualquier forma de violencia contra la oposición, incluida la protección a las movilizaciones y protestas, será la misión del sistema de seguridad para el ejercicio de la política. Respecto al fortalecimiento de la participación, lo que se propone es promover el pluralismo, así como la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización. La meta es que se encuentren ideas diferentes y que se pueda discutir desde distintas perspectivas, que aquellas que típicamente han estado ausentes o las que rara vez han sido escuchadas encuentren su lugar, tanto en los espacios políticos oficiales como en las radios locales o demás medios de comunicación. Las acciones acá son muy diversas e incluyen una ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, fortalecimiento de las veedurías a la actividad del Estado, dar acceso a información oficial, asistencia legal, técnica y financiera y la creación del Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia. Todas estas cosas y otras más serían las estrategias para que la gente exprese lo que quiere y piensa respecto del país. Finalmente, el mejoramiento del sistema electoral va desde facilitar la creación de partidos políticos hasta el diseño de estrategias para incentivar el ejercicio del voto. Esto es importante dado que en muchas ocasiones más de la mitad de la gente que puede votar no lo hace. Y en general, el sistema tiene varias manchas por delitos electorales. Así, por ejemplo, se buscará que los partidos políticos compitan en igualdad de condiciones en cuanto a la divulgación de sus programas y su propia financiación. Se le dará cédula a muchos que no tienen para que ahora sí puedan ir a votar. Se va a combatir la trampa en las elecciones, se reformará el régimen y la organización electoral y se va a promover la participación de movimientos sociales, de las mujeres y de poblaciones afectadas por el conflicto, entre otras cosas. En general, la lista de acciones para fortalecer la democracia es más bien larga. En todo caso, no está definida en cada uno de sus detalles. ¿Pero cómo así? ¿No se supone que ya había un acuerdo en este punto? Sí, pero la cuestión es que La Habana no era el espacio adecuado para modificar en detalle el sistema democrático, precisamente porque la gracia es que muchas voces estén involucradas en la conversación. De ahí que una buena parte de lo que se acordó es invitar a expertos, a partidos políticos, a comunidades y a un montón de gente a discutir sobre el tipo de modificaciones que debemos implementar. Así pues, lo importante está en el espíritu de lo que se acordó, que es la voluntad de mejorar el sistema democrático para que sea posible participar en la política de Colombia sin que esto suponga poner en riesgo la vida y que se pueda hacer desde cualquier postura, que existan los mecanismos y la confianza para hacerlo. ¿Y dónde queda el tema de las curules? ¿No que las FARC van a recibir puestos en el Congreso como parte del acuerdo? La verdad es que el asunto al día de hoy no está definido. Pero si llegara a ocurrir, estas curules serían transitorias y hay 2 buenas razones para justificar la decisión. 1. Es una forma de asegurar la transición de las armas a la política. Y 2.
es un gesto de reparación, en la medida en que hubo líderes de izquierda que fueron elegidos por voto popular, pero murieron asesinados. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Básicamente que si queremos apostarle a la paz, nos toca ponerle mucha atención a la democracia. Y esa es una conversación que tendrá lugar de aquí en adelante. Paz, no quiero guerra. Queremos paz, paz. No quiero guerra. Queremos paz. En Educación y Cultura les contamos a los maestros y maestras del decreto 1278 cómo avanza el proceso de evaluación con carácter diagnóstico formativo. A partir de la publicación de los resultados de la evaluación con carácter diagnóstico formativa, los docentes tenían 5 días hábiles para realizar las respectivas reclamaciones. Sin embargo, la plataforma aún no se ha habilitado para hacer este proceso. Los maestros tenemos 5 días para esa reclamación, pero como aún en la plataforma no ha sido habilitada, es decir, debemos estar pendientes en ese sentido para que una vez habiliten la plataforma podamos hacerla allí a través de esa plataforma. Recuerden que cuando salió el decreto 1757, la resolución 15711 y la resolución 16604, allí aparecía claramente cuáles eran los criterios, los componentes a evaluar en todo el proceso de la realización de la clase. Como los pares evaluadores nos están calificando cada una de esas rúbricas, diciendo unos conceptos, si no estamos de acuerdo con esos conceptos que los pares dan, entonces de forma argumentativa, utilizando lo pedagógico, lo teórico, empecemos a desmontar con argumentos la valoración que ellos nos están haciendo. Siempre y cuando, maestros y maestras, es decir, revisemos nuestro video y miremos si la rúbrica que nos estaban pidiendo nosotros la tenemos a través del video. En la página www.fecode.edu.co, los maestros y maestras pueden descargar el formato de recurso de reposición y de apelación contra el resultado final de la evaluación con carácter diagnóstico formativa. FECODE recomienda a los docentes que no solo suban este formato a la plataforma cuando ésta sea habilitada, sino que simultáneamente la envíen en físico al Ministerio de Educación Nacional para dejar constancia escrita. Una vez radicadas, el Ministerio contará con un término de 30 días hábiles para resolverlas a través de la plataforma 2025. El Ministerio de Educación, el IFES, tiene 30 días para contestar. Entonces, cuando nos contesten si en verdad aprobamos o no, allí es donde podemos inscribirnos al curso. El otro grupo de maestros que no apele, el curso iniciará de acuerdo a lo realizado y organizado por el Ministerio de Educación Nacional. El curso de actualización está diseñado para los educadores que no aprobaron la evaluación con carácter diagnóstico formativa y que tampoco presentaron el recurso de reposición. El curso equivale a 3 créditos académicos con una duración de 144 horas y los docentes podrán tomarlo en modalidad presencial o semipresencial dependiendo de su ubicación geográfica. El Ministerio está diciendo que son 3 módulos, uno general y los otros de forma particular, que el curso se puede hacer presencial o semipresencial dependiendo de la zona geográfica en la cual usted está ubicado, y debemos esperar, por ejemplo, como en la plataforma nos dicen qué tipo de curso es y de acuerdo a las recomendaciones nosotros asimismo tomarlo. El curso tiene un costo más o menos de 1 millón a 1.300.000, de los cuales el 70% es asumido por el Ministerio de Educación Nacional y el 30% es asumido directamente por el maestro. Los maestros y maestras, repito, que entren al curso
de formación, es decir, que no aprobaron ni tengan que hacer el curso, también serán acogidos con el retroactivo de ascenso reubicación al 1 de enero del 2016, una vez terminado estos cursos. A través de la plataforma Maestro 2025, los docentes podrán consultar la información sobre las fechas y procedimientos para realizar el proceso de inscripción. El pasado 17 y 18 de mayo, durante la Junta Directiva Nacional de FECODE, el Magisterio Colombiano se comprometió con el sí a la paz y con la refrendación de los acuerdos que se firmen en La Habana. Decirle sí al plebiscito por la paz es además un rechazo contundente a la guerra y un compromiso del Magisterio Colombiano de continuar en la lucha por un país digno, equitativo y con justicia social. Los colombianos nos merecemos otra oportunidad y por ello votaremos sí al plebiscito por la paz. Los maestros organizados en FECODE, el pasado 17 y 18 de mayo del año en curso, decidimos por unanimidad en nuestra Junta Directiva Nacional el compromiso de sí a la paz. La Corte Constitucional ha tomado una decisión: habilitar un mecanismo de participación ciudadana para que el constituyente primario indique si los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y la FARC-EP son los indicados para propiciar la construcción de la paz. Ello mediante un proceso desconocido que se fundamentará en el posacuerdo y que debe conducir a una Colombia democrática, equitativa y con más justicia social. Pero no se nos puede olvidar que esta realidad depende del voto de los ciudadanos, voto que debe ser mayoritario por el sí, en tanto y por cuanto los colombianos nos merecemos otra oportunidad, la de vivir en paz. Tal circunstancia conduce a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, cuya victimización supera los 1.070 docentes asesinados, a realizar una campaña audaz, llena de alegría y entusiasmo, con derroche de pedagogía, para decir y llamar a la comunidad educativa, a los padres de familia, a los estudiantes y al magisterio en particular, a votar por el sí a la paz, haciendo resistencia a la guerra. Los colombianos que rechazamos la guerra, que somos la mayoría, que no queremos que se perpetúe el conflicto armado, que traerá más muertes, más desigualdad y más miseria, tenemos la obligación ética y moral y ciudadana de decir y refrendar con nuestro voto el no a la guerra y sí al plebiscito por la paz. A eso los llamamos, sí al plebiscito por la paz. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Cada vez son más las organizaciones, instituciones y ciudadanos comprometidos con la construcción de una paz incluyente, diversa y con justicia social. Un tinto por la paz es una iniciativa de diversas organizaciones sociales, pastorales, académicas y ciudadanas que busca generar espacios de participación para que los caleños y caleñas construyan una agenda de paz desde sus propias miradas y necesidades. Hace algunos meses un grupo de organizaciones, iglesias, universidades, comunidades, venimos reuniéndonos insistiendo en la necesidad de que la sociedad participe, de ser agentes de transformación en el contexto de la construcción de paz. Y ahí se nace, se acuna, se configura la paz se hace con vos, con una forma de insistir en que la construcción de paz no se agota en los diálogos entre el gobierno nacional y las insurgencias, sino que tiene que ver con la construcción de acuerdos en el campo de la vida social, de la vida colectiva, en el campo de la transformación de dinámicas de injusticia e insolidaridad, y en ese sentido es que la campaña se estructura como una expedición y un camino para configurar una agenda mínima de paz desde el territorio. La paz no se limita a los acuerdos que se firmen en La Habana, por eso es necesario que todos los sectores de la sociedad se comprometan y participen en la construcción de un país sin guerra y con justicia social.
La paz no es solamente el silencio de los fusiles, la paz también es poder construir condiciones dignas de vida. Y eso no es otra cosa que vivienda digna, salud, educación, condiciones laborales justas, entre otra cantidad de derechos que hoy el pueblo colombiano necesita garantizar. Y pues también por esa misma razón es necesario que los sectores que de pronto no han sufrido los impactos de la guerra entiendan que hay mucho camino por recorrer y que ese camino tenemos que recorrerlo juntos. Juntar diferentes esfuerzos e iniciativas para reconstruir una sociedad que ha estado durante tanto tiempo en guerra y que ahora tiene el reto de pensarse cómo vivir en paz requiere de la participación de todos y todas. La paz es territorial. Después de que el proceso se hace en los acuerdos de La Habana, es en los territorios en donde vamos a empezar el proceso de construcción de paz. Y la gente del común tiene que estar enterado para que logremos una transformación de pensamientos, una transformación del lenguaje guerrero, logremos una transformación de las interrelaciones. Tenemos que cambiar. Llevamos 60 años en guerra y ahora debemos tener toda la aspiración para saber vivir en paz. Un Tinto por la Paz es un espacio abierto y diverso para quienes deseen aportar propuestas que permitan ir consolidando un camino de paz y reconciliación. En la página www.observatoriorealidades.arquidiocesiscali.org pueden encontrar la información de fechas, horarios y actividades que se organizan desde esta confluencia. El gran reto que tenemos hoy, los que leemos la paz como la forma o la decisión de resolver los graves problemas que tiene Colombia, entendemos que lo que se está haciendo en La Habana es un esfuerzo que tenemos que avalar y saludar en términos de que se resuelve un conflicto que lleva más de 50 años. Nosotros vemos que lo de La Habana es muy importante, pero la paz que hoy reclaman 44 millones de colombianos pasa por el derecho a vivir en tranquilidad en este país. Pasa por la posibilidad de vivir en condiciones de alegría y en condiciones de felicidad, y por eso nosotros a esa paz no renunciamos y esa paz la seguimos buscando. Pero ¿cómo alcanzamos nosotros esa paz? O sea, ¿cómo nosotros vamos hacia la construcción de esa paz? Es mantener nuestra disposición de lucha y nuestra disposición de unidad con el mundo social. De aprobarse la nueva reforma tributaria en el Congreso de la República, seguirá profundizándose en el país la pobreza e inequidad, mientras las grandes compañías y el sector financiero internacional serán los grandes beneficiados. El precio de los alimentos sigue al alza, pero pese a lo que dicen los expertos y medios de comunicación, este incremento no se debe al paro camionero que se levantó hace algunas semanas, sino a la importación de más de 12 millones de toneladas de alimentos que pueden producirse en el país. Esto no solo dispara el precio de la canasta básica familiar, sino que atenta contra la soberanía y seguridad alimentaria en Colombia. El problema principal con los alimentos en Colombia no es el paro camionero, ni es el fenómeno del niño, ni es el fenómeno de la niña. El problema principal de los alimentos en Colombia es que Colombia dejó de producir alimentos. El país está importando más de 12 millones de toneladas de productos agrarios. Entonces, una cosa es comprar alimentos del exterior con dólar a 1.800 pesos, como lo veníamos haciendo, y otra cosa es comprar alimentos del exterior con dólar a 3.000 pesos, como está ahora. Eso ha disparado la canasta básica de alimentos, y el sector que todavía está produciendo en Colombia ha visto subir también de manera exagerada los precios de los fertilizantes, y entonces se nos juntan los dos asuntos: la producción nacional encarecida por los fertilizantes a ritmo del 24% anual para precios al productor, más el alza en los créditos y en las tasas de interés, e importaciones a valores muy altos. Pero los colombianos y colombianas no solo debemos pagar más dinero por los alimentos que consumimos, sino que de aprobarse la reforma tributaria por el Congreso de la República, se encarecerán aún más los productos de la canasta básica familiar y se incrementarán los impuestos para preservar los intereses del sector financiero. Es imposible
ingeniarse una reforma tributaria más desigual, más inicua y más monstruosa que la que se ha inventado la Comisión de Expertos. Por un lado, a los colombianos de ingresos medios y de ingresos bajos les aumentan los impuestos indirectos como el IVA, el impuesto a la gasolina y el impuesto al consumo. Recuerde que hablamos de, por ejemplo, subirle el impuesto al corrientazo, por ejemplo. Y en ese sentido, no solamente eleva en 10 billones y medio el recaudo por ese concepto, sino que ese recaudo es para financiar los descuentos enormes que le va a hacer a las grandes empresas multinacionales y financieras. Les elimina los parafiscales, les vuelve permanentes los beneficios tributarios costosísimos que tienen, que el país es consciente de todo lo que les ha entregado los gobiernos bajo el lema de la confianza inversionista. Dentro de las propuestas de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria, se pretende modificar la tabla del impuesto a la renta para personas naturales, es decir, que quienes tengan un salario de 1.500.000 pesos deberán declarar y pagar este impuesto, cuya tarifa promedio iría desde el 2.5% hasta el 4%. Al magisterio colombiano, tanto a los del compañeros del régimen 2277 como del 1278, los va a colocar como contribuyentes del impuesto de renta. La propuesta es que todo colombiano, ha dicho la comisión nombrada por Santos, que tenga 1,5 millones de renta líquida gravable, tendrá que entrar a cotizar. Y eso prácticamente creo que un porcentaje muy alto del magisterio colombiano entrará ahí. Asalariados en masa contribuyendo para financiar las rebajas a los inversionistas extranjeros, a las firmas financieras y a las grandes empresas. De aprobarse esta reforma en el Congreso de la República, seguirá profundizándose en el país la pobreza e inequidad, cargando con más impuestos a los hogares de bajos ingresos y a la clase trabajadora, mientras las grandes empresas y el sector financiero quedarán exentas de estas contribuciones. Colombia tiene que pasar necesariamente por una transformación de su política económica. El modelo de atracción de capital extranjero, que fue montado por los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y el Plan Colombia y ratificado en los tratados de libre comercio, estalló, explotó. El país hoy está viviendo de capitales extranjeros que entran fundamentalmente a inversiones bursátiles, especulativas, de cartera, de portafolio y al endeudamiento. Y el país no podrá aguantar, sin ninguna duda, la nación colombiana, la sociedad colombiana, no solo sus trabajadores, el aparato productivo, el empresariado nacional, no va a aguantar las cargas que vienen aquí. Quintero Asociados y Compañía Limitada Asesores de Seguros se permiten informar a todos los docentes del Departamento del Valle del Cauca que tienen seguro de vida descontado por nómina a través nuestro que a partir del 1 de agosto de 2016 este seguro será trasladado de la Compañía Suramericana de Seguros a la Compañía Seguros Bolívar sin perder la antigüedad de la póliza. Para resolver cualquier inquietud pueden llamar a los números telefónicos 660-4571 en la ciudad de Cali o al 329-6677 en la ciudad de Pereira o a los celulares 314-893-5282 o 310-423-3351. Pueden comunicarse además a través de los correos electrónicos info@quinteroasociados.com, comercial@quinteroasociados.com o administrativocali@quinterosasociados.com. En educación y cultura, los hechos educativos y sindicales más importantes de la semana. El pasado 5 de agosto, la Comisión Nacional del Servicio Civil publicó en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad la oferta pública de empleo de carrera, la cual puede ser consultada en el link www.simo.cnsc.gov.co/oferta empleo.
Desde el 16 hasta el 30 de agosto se pueden adquirir los derechos de participación ante SPIN para participar de la convocatoria para directivos docentes, docentes de aula y líderes de apoyo. Los derechos de participación tienen un valor de 34.500 pesos y se puede generar el recibo en el link www.simo.cnsc.gov.co para pago por ventanilla en cualquier sucursal del Banco Popular. Todos los sábados, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, un grupo de maestros y maestras afiliados a la organización sindical se dan cita con el tango, la milonga, la bachata, la ranchera argentina, el fos y el paso doble, ritmos que hacen parte del baile de salón. Los sábados de 8 a 12 del día puedan venir y hacer parte de este grupo. Los maestros y maestras que deseen hacer parte del grupo de baile de salón pueden inscribirse en la Secretaría de Asuntos Culturales y Deportivos del SUTED a través del número 316-280-4035 o el correo electrónico capaz0368@hotmail.com. En Educación y Cultura, el informe jurídico a cargo del colectivo de abogados Haz Leyes. Yo quiero traer a colación hoy día es un fallo del Consejo de Estado, de la sección segunda del Consejo de Estado, subsección A, del magistrado Gustavo Aranguren, un fallo proferido en enero del año pasado, pero que ya se ha repetido en esa sección del Consejo de Estado y que ya ha sido aplicado por muchos juzgados y tribunales del país y que es un precedente absolutamente negativo para los maestros. ¿Qué dice este fallo? Cuando hablo fallo, estoy diciendo de que un caso de una sanción moratoria de un docente llegó al Consejo de Estado por demanda y el Consejo de Estado lo resolvió y prácticamente sienta jurisprudencia, es decir, interpreta las normas, pero una interpretación negativa. ¿Qué dice el Consejo de Estado sobre esta situación? Interpreta en contra de los maestros diciendo que la sanción moratoria para los maestros prácticamente en cuanto a cesantías no se puede aplicar y da dos argumentos un poco exagerados. Primero, porque dice que los maestros que están en el antiguo régimen, que tienen cesantías retroactivas, tienen una fórmula que prácticamente encierra una mejor condición económica que el resto de maestros, es decir, que por ellos estar en régimen excepcional se les aplica esa fórmula retroactiva de cesantías, que es reconocerles con el último salario multiplicado por el tiempo de servicio. Esta fórmula la tienen los maestros nombrados antes de 1990. Por esta razón, y otra razón que da el magistrado es que el trámite de las cesantías de los maestros es un trámite complejo donde interviene la Secretaría de Educación y la fiduciaria, la previsora, entonces que los términos no pueden ser iguales. ¿Sí? Desafortunadamente es una interpretación forzada, totalmente forzada, porque la ley que determina la sanción moratoria, la 1071 del 2006, en ninguna parte excluye a los maestros. La ley es general y se aplica a todos los empleados del Estado. Entonces, nos parece demasiado desproporcionado que en una interpretación prácticamente se vayan en contra de la ley y excluyan a los maestros. Pero esa es la tendencia que hoy se está dando en las altas cortes de interpretaciones en contra de los trabajadores y interpretaciones en contra de los derechos de los maestros. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Hasta aquí Educación y Cultura. No olvide que nuestra cita es todos los lunes a las 6:30 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Recuerde que si usted no vio este programa lo puede hacer a través de www.sutevalle.org. Hasta entonces.